capítulo 11. Y el versículo 4. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, del que os hemos predicado, y su mismo espíritu, del que habéis recibido, o otro evangelio, del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Los cristianos en Corintio no solamente estaban tolerando que se les predicara a otro Jesús, sino que incluso lo estaban haciendo bien. Bien lo toleráis. ¿Cómo se puede saber cuando nosotros recibimos a otro Jesús, hermanos? ¿Cómo se puede saber cuando nosotros recibimos a otro Jesús? Por lo que se predica acerca de Él. Por lo que predican acerca de Jesús. Si alguna parte de la predicación es contraria a la enseñanza original de Jesús, nosotros estamos delante de un problema porque estamos recibiendo a otro Jesús. Lo único que ocupas para saber que el Jesús que estás siguiendo no es el de la Biblia es que se te predique algo diferente a lo que Jesús era o se predicaba de él o él enseñaba. Quiero que vayan conmigo a la tercera carta del apóstol Juan. Vamos a estudiar esta mañana una de las características del otro Jesús. Segunda carta del apóstol Juan. A la segunda carta del apóstol Juan. Segunda carta del apóstol Juan. Les dije que en esta serie de devocionales, poquitos íbamos a estar viendo al otro Jesús. Dice segunda carta del apóstol Juan en el versículo 9 y 10. Cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué pasa con el que no persevera? El que se extravía, dice, no tiene a quién? A Dios. Y luego dice a continuación, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Número 1. La persona que tiene otra doctrina acerca de Cristo es una persona que no tiene a Dios. Número 2. La persona que viene a nuestro hogar a visitarnos, a recibir alojamiento, a querer que lo compartamos en nuestra casa y le ayudemos a predicar lo que Él predica. Si predica algo diferente de Cristo, no lo debemos recibir. En este pasaje no se está hablando solamente de la casa, bueno, tiene una aplicación a la casa particular, pero se habla de una congregación que está en un hogar. Se habla de una congregación que está en un hogar. Y cuando los predicadores ambulantes andaban de ciudad en ciudad, ocupaban lugares para quedarse y ocupaban dinero para seguir predicando. Entonces las personas llegaban a tu ciudad y comenzaban a quererte decir, soy cristiano, soy tu hermano, recíbeme en tu hogar, porque era una forma de ayudarlos a seguir el camino. Entonces ellos tenían una norma, tenían que ver qué Jesús predicaban. Si predicaban a otro Jesús, dice, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace? Participa de sus malas obras. Y aquí nace una pregunta, ¿puedo yo asistir a una congregación donde se predica a otro Jesús? No lo puedo ni recibir en casa. ¿Ustedes creen que debo ir a otra iglesia? ¿Me debo hacer miembro de una congregación donde se predica a un Jesús distinto? No. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene a quién. Ahora vamos a ver de qué modo deformaron a Jesús, hermanos. Porque aquí dice en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Vamos a ver cómo deformaron al otro Jesús. Vayan al versículo 7, por favor. Tercera de Juan, versículo 7. Perdón, segunda de Juan, no tercera. Es segunda de Juan, versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Por qué son engañadores, hermanos? Allí te explica por qué. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Nació una nueva doctrina en el tiempo de los apóstoles.
Esta doctrina estaba basada en deformar la naturaleza de Jesús. La predicación de estos hombres se llevaba a cabo tratando el tema de que Jesús no había venido en carne a la tierra. Y si no había venido en carne, lo que estaban predicando es que Jesús era un simple espíritu, o un Dios, un Eol, le llamaban así en el primer siglo, hermanos, alguien que había sido elevado. Cuando ustedes se ponen a estudiar el tema de la resurrección, ustedes van a encontrar que los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no resucitó en carne. Ustedes lo van a leer constantemente. La afirmación de ellos va a ser: Jesucristo no resucitó en cuerpo. Y cuando ustedes le dicen, oiga, pero la gente lo veía y estaba así, es que se presentaba con otros cuerpos. Por eso cuando iban en el camino a Maús, no le conocieron porque era otro cuerpo. Él no resucitó en cuerpo. Y luego le dice a usted, no, el texto dice que no le conocieron porque los ojos estaban velados para que no le conociesen, pero cuando les fueron abiertos los ojos, entonces le conocieron. Ellos tienen otra doctrina de Jesús. Para ellos el Jesús que ellos predican no resucitó en carne, porque no les conviene. Ellos hablan de que el hombre cuando muere se va a la inexistencia. Por eso hablan tanto del dormir, los muertos están dormidos, no saben nada. Para ellos no hay un mundo más allá y la gente cuando se muere simplemente desaparece y Dios la vuelve a crear. Esa es una doctrina semejante a esta, una doctrina gnóstica. Pero aquí dice que lo único que hicieron fue que dijeron: Jesucristo no vino en carne. Eso es tan grave. ¿Qué tiene? Dice la gente. Usted va a la Universidad de Harvard y ahí se discute si resucitó o no en carne y dice: ese no es el problema, el caso es que resucitó. No, ese es el problema. El problema es que no puede haber resurrección sin cuerpo, porque no dejarás mi alma en él, Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Del cuerpo no podía pudrirse. Y cuando fueron a la tumba, ¿qué fue lo que no hallaron? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Por qué buscáis entre los muertos a qué? ¿Ha resucitado? ¿Ve aquí va delante de vosotros? A Galilea. No, si es un problema. Porque si no hay cuerpo, no hay resurrección. Hermanos, si una persona viene y dice: no, yo no creo que Jesucristo resucitó en carne, hermano, ¿me deja predicar? Así, hermano. ¿Qué debe decir? Hombre, no lo creemos. Ya sé, ¿por qué? ¿Que soy malo? ¿A poco dice una fea cara? No, pero la predicar es una falsa. Y dice la Biblia que si viene alguno de vosotros, no lo recibáis en casa ni le digas: bienvenido, porque el que le dice: bienvenido, ¿qué hace? Hermano, pero ese hermano es conocido de nosotros de años. Yo creo que sí tiene a Dios. ¿Qué dice? No tiene a Dios. Ahora, vayamos a ver otro texto. Vayan a Juan 8:16. Vamos a ver nada más los textos, porque el otro tema es más largo y lo dejo para la siguiente semana. Juan 8:16. Juan 8:16. Hermanos, ¿ustedes me creerían si hubiera algún predicador de la Iglesia de Cristo que cree que Jesús no es Dios? Yo les digo, hermanos, hay un predicador de la Iglesia de Cristo no instrumental que está enseñando que Jesús no es Dios. ¿Ustedes me lo creerían? ¿Me lo creerían o no? Cualquiera puede enseñar una falsa doctrina, hermanos. No importa si es de la Iglesia o no. Y sí hay uno que está enseñando ahorita eso. Y es, de verdad, es ridículo. Es increíble que esté enseñando eso. Eso es como para Pablo, uno lee la Biblia y lo primero que aprende es que Jesús es Dios. Cuando la lee de corrido, ese hombre no era un hombre normal. Dice la Biblia: Dios fue manifestado en carne, y aquel verbo fue hecho hombre. Juan 8:16 dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo el que me envió, el Padre. Porque no soy yo solo. Ustedes van a escuchar que hay congregaciones que se llaman Solo Jesús. Escriban: Solo Jesús. O se llaman apostólicos. O se llaman de la fe en Cristo Jesús. O tienen el Iglesia Pentecostés de la fe en Cristo Jesús. Estas iglesias enseñan que Jesús es solo. Por eso le dicen Solo Jesús.
¿Qué iglesia son estas? La luz del mundo. La luz del mundo son solo Jesús. Para todos ustedes van a escuchar hablar de solo Jesús. ¿Por qué les llaman solo Jesús? Miren, el Jesús que ellos predican es el Padre. El Jesús que ellos predican es el Hijo. El Jesús que ellos predican es el Espíritu Santo. Solo que a veces se dice del Padre, dice, ahora soy el Padre. En otras ocasiones se hace el Hijo. Y algunas se hace el Espíritu Santo. Pero cuando usted le pregunta en qué nombre deben ser bautizados, y ellos te dicen, ahí dice, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre de los tres? Te preguntan. Padre se llama Padre, Jehová, le dicen también. El Espíritu Santo se usa como título, Espíritu Santo. Y Jesús, pues se llama Jesús. No, el nombre de Jesús. O sea, para ellos el Espíritu Santo se llama Jesús, el Padre se llama Jesús y el Hijo se llama Jesús. Nada más le atienden el Hijo, ¿verdad? Hace muchos años escuché una grabación que tengo en un cassette, donde un predicador muy emotivo de los ojos Jesús dice, y cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo es tu nombre? ¿Sabe que les pegaron de nada? Pero no le quiso revelar su nombre. Solo dijo, yo soy el Dios. Y cuando llegamos al tiempo del nacimiento de Cristo, entonces cuando el ángel se aparece a María y se le dice, ¿cómo se llamará el Hijo? Entonces todos los ángeles del cielo pegó oreja, porque fue la primera vez que Dios le dio su nombre. Y por eso ellos dicen, Dios me ha revelado su nombre. Y luego dicen, y dijo, si pondrás por nombre Jesús. Hermanos, hasta la vergüenza. Porque lo único que te está diciendo el texto es, y pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo Jesús. Claro, ¿qué significa la palabra Jesús? El que salva, Salvador. ¿Por qué le pusieron Jesús? Es cierto que Dios no ha revelado su nombre en el Antiguo Testamento. Dios dijo que se llamaba Soy el que soy, ese es su nombre. Dios dijo soy el Todopoderoso, ese es su nombre. Padre Eterno, es otro nombre. Dios tiene muchos nombres. Y entonces cuando ellos hablan contigo, a mí me pasó. A ti no te ha sido revelado el nombre de Jesús. Claro, si yo sé que se llama Jesús. Ellos por eso hacen este énfasis. Ellos no creen que el Padre es una persona independiente del Hijo. Ellos no creen que el Espíritu Santo es una persona independiente del Hijo. Ellos dicen, Jesús es solo. Pero cuando tú lees Juan 8:16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué su juicio es verdadero? Dice, porque no soy yo solo. Ahora vean la contradicción. Ellos predican un solo Jesús. Jesús predica a un Jesús que no está solo. Hermanos, ¿están predicando ellos a otro Jesús? Sí. ¿Lo debemos recibir? ¿Lo debemos seguir? Ahora vamos a leer el contexto de esta declaración para que tengamos la fuerza de la declaración. Escuchen con atención desde el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ahora observen, los fariseos están citando una norma. La persona que da testimonio de sí mismo no puede ser confiable, le dice, porque un profeta tenía que dar a alguien más testimonio de él para que fuera confiable. E incluso en una acusación debería ser delante de 2 o 3 testigos, porque los 2 o 3 testigos hacían fiable el testimonio o la acusación. Pero aparte los testigos debían de ser confiables, o sea que había varias normas. Entonces ellos necesitan una norma y dicen, no, vamos a dañar a Jesús. Y dice, tu testimonio no es verdadero porque nada más tú das testimonio. Y dice el verso 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y no lo aceptaban, ellos no aceptaban que Jesús venía del cielo.
Versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y luego dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de ¿cuántos? ¿Cuántos tenían que ser para que fuera verdadero? Ahora, si Jesús dice, yo y el Padre no estoy solo porque el Padre está conmigo, yo y el Padre damos testimonio, ¿está cumpliendo Jesús la ley? Pero si Jesús no es independiente del Padre, es decir, no es otra persona, sería alguien que se hace pasar por dos. Sería, ahora soy el Padre, ahora soy el Hijo. No se vale, tiene que ser dos. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Cuando los solo Jesús predican a un solo Jesús, te están diciendo que Jesús a veces era el Padre, Jesús a veces era el Hijo. O sea, no era un Padre, ni era un Hijo, no eran dos personas, era la misma persona, solo se cambiaba el nombre. Va a ser el Padre, va a ser el Hijo. Y luego le dices tú, y cuando está él orando y dice, Padre, yo sé que siempre me escuchas, y si hay una voz que desde los cielos dice, este es mi hijo amado, a él oí. ¿Era Jesús también el Padre? Eso lo hacía para que la gente creyera, no se las estaban engañando. Eso te dice, yo he hablado con ellos, hermano, he tenido infinidad de debates con esas personas. Le digo, no, la Biblia enseña que el Padre estaba en él, y el que bajó es el Hijo. Y cuando ellos se llaman a sí mismos solo Jesús, enseñan su doctrina en el nombre. Pero Jesús les dice, no soy, yo soy, sino yo. Y el Padre me envió. ¿Está Jesús solo? No. Jesús dice también en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. El Espíritu Santo es una persona distinta a Jesús porque dice, y el Padre os enviará otro Consolador. Yo soy uno y el Espíritu Santo es otro. Cuando incluso la Biblia dice, y con esto termino, no aferró el ser igual a Dios, o no vio, ¿no?, como cosa que aferrarse. Para que tú puedas hacer una comparación de algo igual, tiene que haber dos cosas en comparación. Por ejemplo, esta mano es igual a esta otra. Tú no puedes decir que esta mano es igual a esta. Tiene sentido, eso es ridículo. No, miren, esta mano es igual a esta. No. Para que pueda haber una comparación, tienes que decir, esta mano es igual a esta. Ni siquiera es igual, ¿no?, porque está diferente de esta existencia. Serán iguales, ni siquiera mis marcas son iguales, cada mano tiene sus propias marcas. Cuando Jesús dice, cuando el Filipenses dice que Jesucristo no se aferró al ser igual a Dios, la semana que viene lo vamos a estudiar. Él está diciendo que hay dos, Jesús y el Padre. ¿Qué pasa entonces si yo me encuentro con alguien que niega que Jesús ha venido en carne o ha resucitado en carne? Es otro Jesús. ¿Qué pasa si alguien me habla de un Jesús que es el Padre y el Espíritu Santo y lo distinto de ellos? Es otro Jesús al que se me está predicando. Por lo tanto, me hace ser infiel al verdadero Jesús, según 2 Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 11. Hasta que dejamos el devocional de hoy, hermano. La siguiente semana seguimos con el texto de Filipenses. No se lo pierda porque se va a estar más largo.